Como ya les había mencionado, está asignado para el día de mañana de 7 a 8:40. Ya está habilitado, únicamente que mañana se va a desbloquear para que ustedes puedan comenzar desde las 7 de la mañana. Es decir, ustedes pueden entrar a las 7:10, 7:20, 7:30, pero el parcial va a terminar a las 8:40. Son 10 preguntas las que serán. Dígame. Disculpe que le interrumpa, Ali, pero y de No, eso dígame. precisamente quería hablar porque ayer miré el horario Sí. y fíjate que en mi caso estaría, pero ultra difícil poder estar a esa hora. Ok. Es que mire, el En asunto la es que mañana, por nosotros. ejemplo, teníamos los horarios, pero uno se organizaba. Sí. Es que mire, el único problema aquí es que nos pidieron que los parciales se hicieran dentro del horario establecido como si fuera presencial. Entonces, la desventaja que teníamos es que la clase con ustedes, no recuerdo si es martes o miércoles, y de ahí la última que teníamos es el viernes de 7 a 8:40. No se los pude haber hecho antes porque el requisito era primero hacer la videoconferencia de refuerzo y luego hacer el parcial. Entonces, la única oportunidad que tenemos es en ese horario, en esa fecha. Pero no se preocupe, porque igual para hacer los diferidos, que igual no van a tener ningún costo, tanto así como fue el ciclo pasado, no va a haber ningún problema. Entonces, vamos a asignar una fecha y una hora la próxima semana, o si es posible, si usted tiene tiempo sábado o domingo para poder hacerlo, pues de una vez esta misma semana se puede hacer. Porque la idea es esa, de que todos puedan acceder en ese horario, o por lo menos la mayoría, como se supone que si ustedes hubieran estado en horario presencial, pues hubieran optado por este horario. En todo caso, como le digo, si usted puede el fin de semana, pues el fin de semana organizamos el diferido también. Vaya, si en ese caso no me afectaría, uno, ¿verdad? En notas y económicamente no habría ningún problema. Porque sí, sí, yo sé que, por ejemplo, en horario normal, yo podría entrar a esa hora. Lo que pasa es de que nosotros en horario normal los organizamos Sí. y ahorita pues está bien difícil organizarse en un horario así. Pero No, si yo no hay comprendo. problema, está perfecto. Esa era mi única inquietud, está bien. Gracias. Ok, está bien. No, y el problema aquí sería de que tal vez usted no entre al parcial, pero no me avise que no puede. Entonces ahí sí sería una dificultad e igual, aún así tendría derecho a hacerse el diferido. En este caso, ya que usted me está avisando con tiempo, pues ya nos podemos organizar para poder hacer el diferido. Entonces, con eso no habría ningún problema. Como les mencionaba, lo que me interesa ahorita es que ustedes sepan que este es el horario que tenemos definido y que sin importar a la hora que ustedes entren, siempre a las 8:40 se va a bloquear ese examen. Ya no hay forma en que usted pueda seguir respondiendo, aunque usted me diga, pero mire, el parcial debe estar disponible 1 hora y tanto, 1 hora 40 en este caso. Sí, pero se ha definido un horario para eso, para que usted comience el examen y para que usted lo pueda entregar. En todo caso, son 10 preguntas, cada pregunta vale un punto, son preguntas de análisis de cuestiones que ya hemos hablado. Yo no les voy a preguntar astralidades ni les voy a preguntar cosas que no hemos discutido, que no hemos hablado, y sobre todo son cuestiones de comprensión. Quiero saber que ustedes han entendido el contenido, que ustedes han comprendido y que ustedes tienen una visión crítica. En muchas de las preguntas les puedo decir, mire, critique tal y tal cuestión y usted me va a dar su posición sobre ese tema. Entonces, yo no quiero que usted me ponga definiciones. Si yo le pregunto algo en específico, quiero que sea lo que usted ha entendido. Obviamente, yo me voy a dar cuenta si usted ha colocado una definición, ya sea de Google, ya sea de Wikipedia o del contenido que yo les he colocado cada semana. Les recuerdo, todo el contenido va a entrar desde la semana 1 a la semana 5. Solo hay una pequeña excepción ahí que ya les voy a comentar cuál es, sobre una de las semanas, porque en la semana 2 nosotros tenemos la evolución histórica de los derechos de la mujer. Si yo les pido que me hagan un resumen de todos esos datos históricos o que me mencionen alguno y por qué es importante, creo que el tiempo no nos va a dar para poder contestar esa pregunta y contestar las demás. Es por eso que solo he exceptuado esa semana, esa parte, porque esa misma semana hablamos sobre el feminismo y sobre el patriarcado. Entonces, esos 2 puntos sí saldrían, lo que no saldría es como esta evolución histórica de los derechos de la mujer, pero lo demás, todo va a entrar. Así que
ya que hablamos sobre lo que va a entrar el contenido, pues les digo, son 10 preguntas, cada una vale un punto. Y además de esto, va a estar disponible únicamente, digamos, la primera pregunta, contesta esa y hasta que no conteste esa, no puede pasar a la siguiente. Entonces, respondan de forma completa de una vez cada pregunta para que así usted pueda habilitar la siguiente. Ya no va a poder regresar a la anterior. Así que administren bien el tiempo, lean bien las preguntas. Si tienen alguna duda ahorita sobre cómo va a ser, sobre de qué manera se va a realizar el parcial o alguna duda que tengan, pues no hay ningún problema. Podemos comenzar con eso antes de hacer un repaso de los contenidos que ya vimos. Igual, si tienen alguna duda sobre algún contenido que ya vimos, alguna duda que tengan, algún comentario que quieran hacer o algo que quieran que podamos discutir, pues no hay ningún problema. Entonces, les mencionaba que todo el contenido va a entrar. Desde la semana 1, no sé si pueden ver las diapositivas. Alguien que me confirme, por favor, si pueden ver las diapositivas, porque yo no puedo ver el chat. Ok, Sí, muchas gracias. Ok, gracias. Entonces, la semana 1 veíamos la teoría de género, las nociones básicas, el concepto de qué era teoría de género y por qué era muy importante. Ahora bien, si yo les hiciera la pregunta a ustedes qué es teoría de género, qué entiende usted por teoría de género, etcétera, quiero que ustedes sean capaces de hacer una propia definición. No porque esta pregunta salga en el parcial, sino porque es muy importante porque al final de esta materia eso es lo que queremos lograr, que ustedes tengan una definición que ustedes puedan comprender el contenido o qué es una teoría de género. Entonces, al poder definirla, ustedes pueden ser capaces de aplicarla. Eso es lo más importante de todo esto. Y bueno, vamos a hacer nada más un repaso un poco superficial, tanto de este contenido como de los contenidos que ya habíamos visto anteriormente. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a refrescar las ideas antes del parcial y también recuerden que ya dedicamos 5 horas, 1 hora para cada semana para ver este tema y lo único que necesitamos es como retomar algunas ideas que habíamos dejado y así ustedes aprovechan para que el día de mañana que es el parcial pues ya ustedes puedan contestar las preguntas con mucha mayor facilidad y esperaría que sea de esa forma. Entonces hablamos de la perspectiva de género y hablábamos de la importancia que tiene el patriarcado y las sociedades machistas, cómo han sido protagonistas de esta perspectiva de género, del origen que ha tenido la perspectiva de género más bien, ya que de esta manera es que nosotros hemos logrado entender cuál es la importancia que tiene darle un giro a nuestra sociedad, a cómo nos hemos ido desenvolviendo tanto como hombres y como mujeres dentro de la sociedad. Y cuando hablamos de que el patriarcado ha sido dominante y eso ha relegado a las mujeres a mantenerse siempre en la vida privada, en la vida doméstica de las personas, pues eso siempre es importante mantenerlo y tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque comprendemos que este fenómeno del patriarcado y el machismo no solo es la imagen de la mujer, la imagen que tiene, sino ha logrado retener a la mujer dentro de la vida familiar nada más, dentro de la intimidad de la familia y quedarse ahí, no ser partícipe de la vida social, de la vida económica, de la vida laboral, de la vida política, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, precisamente por eso es que ahí es donde vamos a comenzar a hablar sobre la perspectiva de género. Al hablar de la teoría del origen de las diferencias de género, ya hemos tocado también este tema en varias ocasiones y decíamos que no solamente este origen comienza en las diferencias morfológicas, es decir, que nuestro cuerpo es diferente, por ejemplo, en mi caso, soy mujer, es diferente al de un hombre. Entonces, esas diferencias no solo implican, según esta teoría machista, la teoría patriarcal, el hecho de que la mujer sea más débil, sino que también lo hacen de forma que hay una diferencia psicológica, diferencia conductual, una diferencia en el desarrollo de la mujer dentro de la sociedad. Entonces, el origen de la teoría de género nos permite a nosotros entender que este lugar que se le ha dado a la mujer ha sido muy injusto y ha sido muy desigual, porque el hecho de que la mujer morfológica y físicamente, psicológica y conductualmente es diferente y responde diferente
dentro de la sociedad no significa que no pueda desarrollar las mismas capacidades y las mismas habilidades. Por eso se ha tratado de explicar de dónde se derivan estas diferencias. Por eso se habla de procesos de socialización y esto ya hablamos un poco de este asunto, de qué tanto tiene que ver la socialización, estas ideas de darle un significado diferente a algunas cuestiones dentro de la sociedad, y también lo vamos a ver más adelante en otras unidades cuando hablemos de la importancia que tiene la familia, la escuela, la religión y la sociedad en general dentro de estos procesos. Y también tenemos diferencias hormonales, que es otra de las críticas que se hace, porque nos dice que las mujeres, por tener una respuesta más hormonal físicamente, por eso es que somos más débiles, porque por estos procesos hormonales que nosotras pasamos, esto implica que no podemos ser muy estables emocional ni físicamente. Entonces, esto ya lo habíamos mencionado, ya lo habíamos hablado, solo estamos refrescando algunas ideas. Ahora bien, cuando hablamos de qué es el género. El género en un sentido amplio podemos entenderlo como los roles socialmente construidos, comportamientos, ciertas actividades, ciertos atributos que la sociedad considera como apropiados para hombres y apropiados para mujeres. Entonces, si yo a ustedes les pregunto qué es género, quiero que ustedes ya tengan una definición, ya tengan ustedes una idea básica, ya tengan una idea arraigada de qué es género. También en las próximas semanas, cuando veamos la comunidad LGBT, vamos a hablar un poco más a profundidad sobre el género y cuál es su diferencia con el sexo. ¿Cuál es la diferencia que ustedes comprenden entre ambos términos para que así ustedes puedan ir entendiendo qué es orientación sexual, qué es identidad sexual, etcétera? Ahora bien, cuando ya hablamos de qué es género, según estas teorías, o sea, la teoría de género, entendemos que está definido socialmente por lo que la comprensión de la masculinidad y feminidad ha evolucionado, durante el transcurso de la vida. Es decir, estos roles que nos han sido designados, de qué manera han evolucionado, al punto en que desde que el niño nace, nosotros ya sabemos cómo debe ser tratado este niño, ya sabemos cómo debe ser tratada esta niña, que la niña nace y hay que comprarle todo rosadito y las princesitas y comprarle muñequitas. Desde el momento en que nace ya le estamos definiendo qué es lo que le tiene que gustar, qué es lo que tiene que hacer, cómo se tiene que comportar, cómo tiene que ser tratada. Entonces, esta es la importancia del género, poder romper con este molde, poder romper con estas circunstancias que envuelven los géneros, es decir, los sexos biológicos más bien, con los que nacen los niños y las niñas, para que ellos sean capaces de poder definirse, definir su sexualidad, definir su género, no solo desde su morfología, sino desde sus experiencias, desde la construcción social que ellos tengan. También el género dice que constituye una categoría explicativa de la construcción social, simbólica, histórica y cultural. Ya hemos hablado también de este punto y habíamos hablado también de la violencia, que en este caso la violencia de género también se ejerce por cuestiones que tienen que ver, por aspectos más bien que tienen que ver con la sociedad. Es decir, que nosotros vamos reproduciendo los modelos de violencia y de discriminación dependiendo de cómo nosotros fuimos educados, depende de la manera en que nos crearon a nosotros, así nosotros vamos validando estos patrones de conducta. También nosotros nos vamos más bien normalizando la violencia simbólica, la discriminación contra la mujer, contra la comunidad LGBT. Y ustedes me pueden decir, pero es que yo no estoy de acuerdo con la comunidad LGBT. Perfecto, no hay ningún problema. Cuando lleguemos a ese tema, vamos a poder discutir ciertos puntos y ustedes me van a decir, sí estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, y ya lo vamos a poder hablar eso. Pero sí es importante entender que el género es considerado una categoría para poder explicar cómo es que la sociedad va evolucionando y cómo es que se va adaptando a ciertas cuestiones. Por ejemplo, de hecho, ayer tuve clases de la maestría y nos explicaba la doctora Silvana Ballarín que en cuestiones de violencia, El Salvador de 101 puestos, de 101 lugares, dentro de una escala que se hizo de violencia contra la mujer y de desarrollo más bien sobre los derechos de la mujer, El Salvador estuvo en el lugar número 36 y en 2 años pasó al lugar número 87. Y nos preguntaba, ¿cuál ha sido
la razón por la que El Salvador pasó del lugar 36 al lugar 87. ¿Saben cuál fue la respuesta? Lo que sucedió es que nos estancamos. Lo que sucedió es que nosotros sí ratificamos las convenciones, hicimos leyes, pero se quedó ahí. Se ha quedado en papel, se ha quedado en, sí, vamos a acceder al tribunal tal para hacer efectivo mi derecho, pero en realidad no pasa nada. Cuando queremos hacer efectivos nuestros derechos, simplemente no pasa nada. Por eso es que nos estancamos y por eso es que pasamos del lugar 36 al lugar 87. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta de la importancia que tiene estas categorías, lo que genera lo que nos establece el género para que nosotros podamos ir movilizando tanto la normativa como las prácticas sociales que tenemos. También eso ya lo vamos a ver más adelante. Ya haciendo una definición de la teoría de género, pues hablábamos que es una idea que sostiene la no existencia de diferencia biológica. Eso ya lo tocamos, que morfológicamente somos diferentes, físicamente somos diferentes y que de esta manera estos factores inherentes al cuerpo no son relevantes, sino más bien la capacidad que nosotros tengamos para desarrollarnos y desenvolvernos de la misma manera dentro de la sociedad. Y otro aspecto importante que quería tocar dentro de esta temática es que nos dice que no debe confundirse la perspectiva de género con la ideología de género, porque entendemos que la ideología de género es una visión particular de cada persona o de cada grupo respecto de las relaciones que existen entre los géneros, es decir, son las creencias que yo tengo. Mi ideología de género es muy personal. Por ejemplo, si yo me he criado en una familia que es muy machista, en el que me dicen que yo tengo que atender al hombre, que yo no tengo que salir de la casa si él no me da permiso, en el que si yo me he visto de tal forma yo no puedo salir si mi esposo no me da permiso, etcétera, etcétera. Esto es lo que yo creo que es el género, que yo creo que me debo comportar así porque como yo soy la mujer, yo debo ser sumisa hacia el hombre. Esto es diferente a la perspectiva de género. La perspectiva de género es como un lente que le colocamos a una cámara y eso nos permite a nosotros ver con mayor equidad, con mayor igualdad y no discriminación los géneros. Si les menciono los géneros y no les digo hombre y mujer porque ya se los he mencionado, también hablamos de la comunidad LGBT. Entonces estamos hablando de colocarle, por ejemplo, les hago esta similitud de colocar un lente a una cámara. Nosotros lo que vamos a hacer es simplemente ver con igualdad a cualquier tipo de género que haya. El problema con la ideología de género es que tiene que ver, o sea, hay muchos vicios dentro de las creencias que tenemos. Como les digo, si yo he sido criada en una familia que es muy machista, que no es permisiva con muchas cuestiones hacia las mujeres, que tal vez no me dicen cómo me tengo que vestir, a dónde tengo que salir, pero tal vez me dicen, no, no estudies esa carrera porque esa carrera es para hombres. No, no hagas eso porque te puede pasar algo en la calle y vos qué vas a andar haciendo a esa hora de la noche, etcétera, etcétera. Entonces, las ideologías de género son diferentes a las perspectivas de género. ¿Por qué? La perspectiva lo que nos permite es tener una visión de igualdad, de equidad y no discriminación, como fue el tema que vimos la semana anterior. En cambio, la ideología de género es que yo estoy anteponiendo mis creencias, la forma en que yo he sido educada, la forma en que yo creo las cosas o que yo veo las cosas hacia los demás. Yo estoy exteriorizando lo que yo he aprendido. Y puede que esa ideología que yo tengo, esas creencias que yo tengo, no sean las correctas o estén viciadas por algún tipo de error o por algún tipo de cuestión que yo considere que es lo correcto. O también puede ser que no es la manera en que he sido creada, es simplemente mi criterio. Yo me he formado, tal vez yo he leído, yo he estado al pendiente de muchas noticias, etcétera. Yo me he formado un criterio que puede que no sea el correcto ni que sea el más justo. Bueno, creo que esto es lo más importante de este tema. Como les mencionaba, dentro de la semana 2 hablábamos de la evolución histórica de los derechos de la mujer, del feminismo y del patriarcado. Al principio de de la videoconferencia les mencionaba que sobre la evolución de los derechos de la mujer, de eso no vamos a hablar mucho porque si yo les hacía una pregunta de eso en el parcial, iba a tomarles mucho tiempo responderla.
Entonces decidí sacar un poquito ese tema y únicamente enfocarnos en el feminismo y en el patriarcado. En este caso, el feminismo, pues ya lo entendemos como el principio de igualdad de derechos de la mujer y del hombre. Ese movimiento lo que busca es la equidad, es decir, estar al mismo nivel ambos, tener los mismos derechos y las mismas oportunidades. Ya lo hemos hablado, tal vez ya se han aburrido de escuchar lo mismo, pero esto es lo que busca. Así debe ser. Claro, tenemos una gran gama de movimientos feministas que que han ido tomando formas en épocas diferentes, que buscan cuestiones diferentes y que por eso pueden ser interpretados de diferentes formas. Ahora bien, como se los mencionaba, yo lo que quiero es el criterio que tienen ustedes para contestar ese parcial. Tal vez vamos a tomar este parcial como un parámetro de la forma en que podemos evaluarlo, porque yo les he hecho actividades que tienen que ver con videos, que tienen que ver con cuadros resumen, que tienen que ver con otras actividades, pero vamos a ver si funciona esto de hacerlo así como exámenes. Si no, los próximos parciales vamos a ver qué otras actividades podemos hacer para que sea un poco más dinámico, para que pueda ser un poco más interactivo. Ahora bien, como yo les digo, no quiero que ustedes me pongan definiciones exactas así de lo que dice la Real Academia Española, sino que ustedes me digan qué es lo que han entendido. Y ustedes me van a decir, bueno, ¿cómo me va a evaluar algo que yo estoy dando mi perspectiva? Pues bien, si ustedes revisan en la rúbrica de evaluación que yo les he dejado, que está dentro de donde dice examen parcial 1, ahí mismo están los indicadores. Es decir, esos son los indicadores que yo tengo para poder evaluarlo. ¿Qué tanto maneja usted de la teoría? Y no solo el hecho de memorizar ciertas definiciones, no solo, perdón, no solo el hecho de memorizar ciertas cuestiones, sino que tiene que ver con qué tanto domina usted el tema. Y de hecho así es como se evalúa. El hecho de que usted me va a fundamentar la respuesta y lo que yo voy a evaluar es el dominio del tema. ¿Qué tanto involucra usted los conceptos que ya vimos y los aplica a la respuesta? ¿Qué tanto domina usted la información de los recursos complementarios para poder hacer su propio criterio? Entonces, esta es la respuesta. Si usted me dice, bueno, ¿cómo me va a evaluar mi opinión, la crítica que yo haga, la respuesta que yo le dé? Esa es la forma. Los indicadores ya están dados dentro de la evaluación y es así como ustedes se van a ganar su nota. Y bueno, retomando un poco el tema para aprovechar el tiempo, hablamos sobre el patriarcado, que históricamente tiene que ver como el gobierno de los padres, es decir, el hombre es la cabeza del hogar, como lo dice la Biblia, y eso no está mal, que lo diga la Biblia no está mal. Como les he dicho, la religión ha tenido mucho que ver con la conformación del Estado y también con el desarrollo que ha tenido el derecho durante la historia. Obviamente, ahora la Iglesia y el Estado son instituciones completamente diferentes, pero siempre se tiene como una visión un poco religiosa de algunas cuestiones dentro del Estado. Por ejemplo, si ustedes se han dado cuenta de por qué la comunidad LGBT no tiene ninguna ley, no tiene ningún derecho dentro de El Salvador, el aborto no está regulado dentro de El Salvador como una forma de disposición de su cuerpo de las mujeres. También hay otros temas como la eutanasia, que son muy polémicos, pero ¿por qué no están regulados como en otros países? Porque la sociedad salvadoreña es muy conservadora en ciertos aspectos. Entonces, no hemos podido dar el paso hacia este tipo de regulaciones. Y es que sucede lo siguiente, el hecho de admitir que vamos a poder, que se va a permitir, digamos, el matrimonio igualitario, el matrimonio entre hombres y mujeres, implica cosas que ya está regulando Argentina. Por ejemplo, ok, ya se pueden casar personas del mismo género, pero ¿qué pasa? Estas personas forman un matrimonio, entonces pueden tener hijos y ahí es donde viene la adopción para personas del mismo género. Pero, como les mencioné el ejemplo de Argentina, ahí evolucionó de una manera todavía más avanzada. Sucedía, y no sé si, creo que ustedes no pudieron acceder a esa conferencia que hubo el año pasado, pero porque era enfocada para derecho.
pero hablaban de otros tipos de familia, lo que sucedió, y esa es solo manera de ejemplo, que lo que sucedía era que, vaya, por ejemplo, dos mujeres contraían matrimonio, pero ellos querían tener hijos y no querían adoptar. Entonces, una de las mujeres daba su material genético y permitía que otra persona diera su material genético, pero masculino, para poder embarazarse y poder tener un hijo. Ahora bien, lo que sucedió ahí en Argentina es que muchas veces se buscaba no a un desconocido, sino a una persona que fuera su amigo, compañero de trabajo, etcétera, que quisiera formar parte de este proyecto. Y aquí es donde se formaron las familias pluriparentales. Es decir, que no va a tener un papá y una mamá, o dos mamás o dos papás, sino que podían tener hasta tres personas. Y sucedió el caso de un niño que tenía tres apellidos. Se le dio la posibilidad de tener tres apellidos porque en realidad quienes ejercían la paternidad y la maternidad de ese niño eran tres personas. Entonces, si nos preguntamos, ¿El Salvador está preparado para ese tipo de casos? Pues ni siquiera hemos permitido derechos a la comunidad LGBT. Obviamente no estamos preparados para eso. Pero porque nuestra sociedad es muy conservadora, porque no queremos dar el paso hacia adelante. Si ustedes están de acuerdo o no, pues como les dije, ya vamos a hablar de eso más adelante, ya vamos a tocar ese tema, pero esa es una de las razones por las que la idea patriarcal sigue muy arraigada. Esa es la idea de por qué la normativa no ha avanzado tanto. Y bueno, siguiendo el contenido de la semana 3, como les mencionaba, solo vamos a hacer un pequeño esbozo de todo lo que ya hemos hablado. Hablamos de la importancia que tiene el género, de lo importante que es nombrar las cosas y darles un significado. Y hablábamos del caso de la Real Academia Española. El hecho de que ellos definan las palabras y nos digan cuál es el uso correcto, en qué contexto y de qué forma se va a hacer el discurso, no significa que sea responsabilidad de ellos la inclusión del género o el mal uso que se le dé a las palabras para ser discriminatorio o lesivo contra el género. Entonces, hablamos de este ejemplo de que si decimos zorro, la definición que podemos encontrar en un diccionario podemos decir que es un animal que tiene tal y tal y tal característica, se alimenta de esto, vive en tal hábitat, etcétera. Pero cuando nosotros decimos zorra, tiene un significado diferente. Pero quiero que comprendan esto. Si ustedes lo buscan en el diccionario, obviamente van a encontrar el femenino de este animal. Pero el problema es el significado que nosotros como sociedad le hemos atribuido a esta palabra. Entonces ahí vemos, como ya habíamos hablado hace un ratito, de lo importante que es la socialización, es la construcción social alrededor del género. ¿Por qué es tan lesivo decirle zorra a una mujer? Porque no es porque sea muy inteligente, muy astuta, que ella sabe lo que hace, no, sino porque le estamos queriendo decir que es promiscua, que se prostituye, por decir palabras amables, por utilizar eufemismo. Pero, como les digo, el problema es que la sociedad a veces va deformando ciertas palabras, va deformando o va utilizando en otro contexto ciertas palabras al punto de que sean que puedan convertirse en insultos o que puedan ser degradantes hacia ciertos géneros. Esta es la importancia del lenguaje dentro de la perspectiva de género. Pero también retomando lo que les mencionaba y que lo dice la Real Academia, que no es responsabilidad del medio el mensaje que se quiera dar, sino es responsabilidad de los hablantes. Y eso es importante que lo tomen en cuenta. ¿Por qué? Porque yo les mencionaba cuando hablábamos de la normativa, que es el siguiente tema que vamos a hablar en un ratito, nos importa cuál va a ser el medio o de qué forma vamos a nosotros a construir estas leyes de forma que sean lo más protectoras hacia los derechos de las mujeres en este caso. Entonces, el medio que nosotros utilicemos, en este caso las palabras, para hacer una ley se necesita redactar la ley con ciertas palabras que puedan acomodarse al punto tal que la finalidad sea cumplida. Entonces, nos dice la Real Academia, el medio no es el problema. El problema es la intención, el problema es el discurso en el que se utilicen estas palabras. Es responsabilidad de las personas que le dicen zorra a otra mujer queriendo insultarla. El problema es ese.
el hecho de de utilizar estas palabras con otra finalidad distinta a la de nombrar al femenino de un zorro, al nombrar a una zorra como un animal. Entonces, esto es lo más importante del lenguaje. El hecho de entender que el medio que estamos utilizando no es el problema, sino es la finalidad. También hablábamos esta semana, en la semana 3, de los estereotipos de género. Y lo que decíamos era que vamos a entender por estereotipo la primera imagen que se nos venga a la mente cuando se nombra una palabra. Cuando se dice una palabra, cualquiera que sea, ¿qué es lo primero que se nos va a venir a la mente? Por ejemplo, yo les digo la palabra planta. Ustedes pueden entender en su mente, pueden ver una plantita con florcitas tal vez, o pueden ver un jardín en su mente cuando escuchan la palabra planta. Pero si yo les digo planta, me puedo referir a la planta del pie, me puedo referir a una planta, por ejemplo, a un edificio con varios niveles, que hay gente que les llama planta, con una casa de 2 plantas, etcétera. Entonces, es por esto que los estereotipos funcionan, porque es la primera idea que se nos viene a la mente. Y el problema es que estos estereotipos normalmente están viciados, porque lo que nosotros hacemos es colocar un molde. Es decir, si no encaja la definición que tenemos en este molde, entonces no es así. Por eso es que nosotros ya tenemos bien definido que es un hombre y tenemos bien definido que es una mujer. Porque si ustedes piensan en la definición de un hombre, piensan en alguien que tal vez tiene un atractivo físico, que es musculoso, que tal vez muy inteligente, fuerte, activo. Si piensan en una mujer que es muy femenina, con su cabello largo, que tal vez usa vestido, falda, súper femenina, se maquilla y todo eso. Entonces, esto es llenar un estereotipo. Y ya lo habíamos hablado en clases anteriores y creo que la compañera Amber nos decía que ella había querido cortarse el cabello de una manera que le había dicho a la persona todavía que se lo iba a cortar, que eso era para hombres. Entonces, ese es el problema, que nosotros anteponemos los estereotipos porque creemos que eso es lo correcto. El hecho que alguien se vista diferente, que alguien que se pueda cortar el pelo de otra forma, que actúe de forma diferente al rol, al estereotipo que nosotros le hemos asignado, no tiene absolutamente nada de malo. Recordemos que somos libres de poder expresarnos de la manera que queramos. Y esta es otra de las cuestiones que vamos a ver cuando veamos lo de la comunidad LGBT. Las expresiones de género. Es decir, yo me puedo vestir como yo quiera. Claro, no mandar desnudo en la calle porque eso ya implicaría una falta al decoro. Ya eso implica una falta a la moral. Pero eso lo vamos a ver más adelante. El punto es que estas manifestaciones de género, si yo me quiero poner una camiseta de una banda de rock, yo me quiero cortar el pelo súper corto, si yo me quiero rapar, da absolutamente lo mismo, porque eso no me define como persona. Porque mis habilidades, la inteligencia que yo pueda tener, la forma de expresarme, las habilidades que yo tenga, no están definidas por cómo yo me vea. Claro, el punto es que ahora en el mundo laboral, en el mundo profesional, es muy importante la imagen. Entonces, por ejemplo, si ustedes me dicen, bueno, vaya, si yo les preguntara, por ejemplo, ¿cómo quieren verse ustedes cuando ya se gradúen de esta carrera? Y ustedes me van a decir, bueno, como todo un profesional, como toda una profesional, bien vestido, etcétera, etcétera. Bueno, eso va a depender de ustedes, de la imagen que ustedes quieran proyectar hacia los demás. Pero eso no significa que ustedes tienen que llenar un molde. El hecho de que, y ya hemos mencionado también este caso, de Prudencia Ayala. Por ejemplo, ella fue la primera mujer en ser reconocida por usar pantalones y de hecho ella andaba bastón y ella fue la primera candidata a la presidencia en toda Centroamérica. Ella era de aquí de El Salvador, ella se postuló como candidata a presidenta de El Salvador, no ganó lamentablemente, pero el hecho de que ella haya roto este estereotipo, significó mucho. Ella es recordada por eso, de hecho, porque dentro de esta sociedad, en aquellos días que estábamos hablando de 1920 y tanto, implicaba mucho, o sea, era desafiar a los estereotipos sociales el hecho de ponerse un pantalón. Entonces, aquí es donde nosotros entendemos la importancia que tienen los estereotipos y lo que yo quiero que entiendan es esta definición. Entender que estamos hablando de llenar un molde.
de ser capaces de poder romper este molde e ir más allá. Que el género no significa una categoría y que no decida cómo debemos ser tratados. Ahora bien, vamos a ver el contenido de la semana 4 y de ahí solo nos haría falta una semana más. Con respecto a la normativa, pues no vamos a ahondar mucho en esto porque la normativa, como ya les mencionaba, la vamos a ver en la unidad número 3, que es el último cómputo, pero sí es importante que hablemos sobre ciertos puntos. Si yo les hago la pregunta, ¿por qué es importante la normativa respecto de los derechos de la mujer? Si es necesario que exista la normativa con respecto a los derechos de la mujer, pues espero que ustedes ya tengan un criterio sobre eso, ya tengan una idea muy marcada sobre eso, porque eso ya lo discutimos, ya lo hablamos. De hecho, los compañeros nos daban, recuerdo que participó Edwin, participó Jessica, participó Ámbar, también hubo otras personas que participaron. Disculpen si no recuerdo el nombre, trato de aprenderme los nombres de las personas que están participando. Pero recuerdo que ellos mencionaban que unos me decían sí es necesario y otros me decían no debería ser necesario. Pero nuestra realidad social nos está empujando a que sea así. Y no solo es por deudas de derecho internacional, no solo es porque ratificamos la CEDAW, porque ratificamos la Convención Belén do Pará, que nosotros estamos obligados como estados a tener normativa interna, sino que aunque tenemos el artículo número 3 de la Constitución que nos dice que somos iguales ante la ley, pero el problema aquí es que si nosotros vemos la realidad nos damos cuenta que es muy distinta de lo que la ley nos dice, de ese ideal que la ley busca. Entonces, esta realidad que nosotros tenemos nos ha empujado a que sea necesaria la legislación sobre derechos de las mujeres. Y precisamente por eso es que tenemos estas leyes, que de hecho yo les dejaba el cuadro y muchos de ustedes únicamente me pusieron la normativa internacional y algunos no me pusieron todas las leyes. Pero sí es importante que ustedes ya vayan investigando sobre eso y cuando lleguemos a la unidad 3 ya sepan de qué se trata y así solamente podamos discutir ciertos puntos y podamos ver cómo se aplica. Por esto es importante que hablemos de la normativa. Bueno, sobre esto de las políticas, de la política nacional de la mujer, pues únicamente hablábamos de las deudas internacionales que se tenía, de los programas, de los congresos que hubieron sobre los derechos de la mujer y el reconocimiento y la participación que tuvo el Estado salvadoreño dentro de la formulación de estas leyes. Entonces, vamos a pasar ya al último tema, que es de la semana 5. Sé que tal vez estoy hablando muy rápido, voy muy rápido con esto, pero quiero dejar un espacio luego para las preguntas y también para pasar la asistencia. En la última semana, que fue la anterior, la semana 5, hablamos de la visión de igualdad, de equidad y de no discriminación. Y algunos de ustedes me manifestaban que encontraban casi siempre como sinónimos igualdad y equidad. Y estábamos hablando de que no son iguales. Para efectos al menos de esta materia y que yo les puedo decir, eso es lo más correcto, se entiende que la igualdad es únicamente una visión de colocar a las personas en el mismo nivel, estar en el mismo rango y ser tratados de la misma manera. Pero el problema es que tanto las mujeres, los adultos mayores, los niños, niñas y adolescentes, las personas con discapacidad y otros grupos minoritarios, la comunidad LGBT también, y otros grupos minoritarios no están al mismo nivel que lo estarían la mayoría. En este caso estaríamos hablando, por ejemplo, de los hombres, de las personas heterosexuales, porque, vaya, si ustedes me dicen, sí, todos somos iguales ante la ley, claro, pero vamos a la Constitución y buscamos que las personas que están dentro del matrimonio tienen derecho a adoptar, pero la ley especial de adopciones nos dice que está prohibido, desde la ley está prohibido que las personas del mismo género puedan adoptar, entonces ahí no estamos en condiciones de igualdad porque las personas heterosexuales pueden hacerlo. Entonces, por ejemplo, las personas que son discapacitadas no tienen las mismas oportunidades laborales que lo pueden tener las personas normales, por decirlo de alguna manera, aunque no deberíamos hacer ni siquiera esta diferenciación de llamar normal a alguien y discapacitado a otra persona. Claro, nos estamos enfocando ahora en los derechos de las mujeres
y no de otros grupos. Pero les hago saber esto para que ustedes vayan entendiendo por qué no podemos hablar de igualdad en ciertos casos, sino que tenemos que hablar de equidad. Y por eso hablábamos de esta imagen. Y yo se los repetí varias veces. No se trata de darle los mismos recursos a grupos diferentes, a grupos que tal vez son vulnerables o que son la minoría, sino se trata de darle los recursos suficientes a los grupos minoritarios para estar al mismo nivel, para tener los mismos recursos, para tener las mismas posibilidades, las mismas oportunidades que los demás, que la mayoría. Entonces, esta es la principal diferencia entre la igualdad y la equidad de género. Ahora bien, cuando hablábamos de esta definición que nos hizo el sociólogo Manuel Antonio Garretón, hablamos de un punto importante que él menciona, que dice que trata de igualar la distancia que se genera entre categorías sociales. En este caso, como él es sociólogo, él habla de categorías como si fuera una diferencia económica, es decir, la gente de clase alta, clase media, clase baja, etc. En este caso, al hablar de situaciones de género, estamos hablando de que el hecho de no reconocer, imagínense, si se invisibiliza a la mujer dentro de la sociedad, ¿qué podemos esperar de otros grupos minoritarios? Entonces, el hecho de poder acortar esa distancia entre categorías, en este caso de género, para poder igualar, ahí sí, miren, igualar las oportunidades, el acceso a oportunidades laborales, económicas, políticas, etcétera. Pero para eso necesitamos equilibrar los recursos. Por eso hablamos de equidad, porque vamos a equilibrar estos recursos a un punto tal en el que nosotros tenemos la posibilidad de estar al mismo nivel. Esto es lo más importante y de ahí es donde nace la idea de la no discriminación. Cuando alcanzamos esta equidad, cuando alcanzamos esta igualdad, en el caso de que fuera necesario nada más igualar las oportunidades, hablamos de la no discriminación, porque ya no va a ser necesario discriminar por cuestiones de género. Si estamos al mismo nivel, si respondemos a los mismos requisitos, recuerdo que con el compañero Edwin hablábamos de que este hecho de que las empresas solicitaban una cuota de género para ciertos puestos o que simplemente querían llenar ciertos cupos en estas empresas relacionadas, por ejemplo, con el trabajo de las mujeres, era por, digamos, unas cuotas que se les debían al Estado, porque esto viene desde la ley y eso lo vamos a ver, ya se los mencioné cuando vemos la normativa más a fondo. porque porque el Estado lo hace una obligación tener que contratar mujeres? Entonces, cuando hablábamos de esto, pues ya veíamos que se discrimina, o sea, es una forma de discriminar negativa, porque eh, lo que nosotros estamos diciendo es que necesitamos obligar a las empresas que contraten mujeres porque de otra forma no lo harían. La verdad es que el Estado tiene una intención positiva porque lo que trata es de ir naturalizando el hecho de que existan eh, puestos de trabajo, de que existan más oportunidades laborales para mujeres, de que las empresas naturalmente se adecúen, se puedan habituar a estar contratando más mujeres para trabajos que tal vez solo iban dedicados hacia hombres. Entonces, esta idea de visión de igualdad y de equidad lo que nos permite a nosotros es simplemente eliminar la discriminación. Que no sea necesario colocar en ese anuncio que usted ve en el periódico de se contrata eh, a personas para que desarrollen tal y tal actividad, para que desarrollen tal y tal labor, que ni siquiera sea necesario colocar que se busca un hombre o se busca una mujer. Que si se busca, por ejemplo, para una persona para que atienda en un restaurante, no diga se busca mesera o se busca mesero, sino poder, ahora sí, miren, utilizar el lenguaje de forma tal que se pueda neutralizar y que no sea necesario decir se busca mesera o se busca mesero. Claro, esto va a depender del tipo de negocio que sea. Porque, vaya, por ejemplo, ustedes tienen ahí el caso de Hooters.
que si ustedes ya saben, me imagino que los hombres ya deben saber sobre este punto, que se contrataban a las mujeres porque ellas eran el atractivo visual. Obviamente estamos hablando de una violencia simbólica. Bueno, las mujeres necesitan el trabajo y para Hooters es una buena publicidad utilizar a las mujeres para que ellas sean el atractivo visual y que sea como un restaurante más dedicado al público que sea hombres. Entonces, el hecho es que ahí se contratan meseras nada más para que puedan atender el restaurante. Entonces, pero también nos encontramos con el problema de que las empresas tienen la libertad de poder contratar a quien quieran y de la forma en que sea. Entonces, es por eso que el Estado ha tratado de intervenir para que no se discrimine y que se puedan contratar a personas sin importar su género. Entonces, creo que hasta aquí agotamos ya los temas que vimos dentro de las videoconferencias que vimos estas 5 semanas. No sé si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta sobre algo del tema o sobre, el desarrollo del parcial. Licenciada, Dígame. yo tengo una pregunta. En la parte en la que usted dijo cómo va a evaluar nuestro propio conocimiento, ¿verdad? O sea, el análisis que hagamos de las preguntas con nuestra propia, ¿cómo le digo? Con nuestras propias definiciones. Sí. Nos podemos basar en el contenido que usted nos ha proporcionado porque, pues sí, tomamos notas de todo, ¿verdad? Sí. En mi caso tomo notas de lo más importante que se habla aquí en la videoconferencia, entonces algunas notas sí van basadas en el contenido de la semana, entonces no sé si nos podemos basar en eso también. Sí, es que lo que yo les mencionaba, ustedes pueden basarse, por eso hemos hecho este repaso, porque Ujú. quiero que tengan estas ideas en mente, pero quiero que ustedes formen sus propias definiciones. No les Sí. digo que ustedes van a construir la definición completa, sino que ustedes me digan, yo entendí qué significa esto, esto y ustedes coloquen los elementos importantes dentro de esa definición. Ah, Si usted usted me se dice, refería a que no, o sea, copiar y pegar no sea copia y literalmente. pega, ajá, Ajá. exacto. Es que yo les mencionaba al principio de la videoconferencia de que yo no quiero que vayan a Google o que vayan a Wikipedia y que solo copien y peguen. No quiero eso y obviamente me voy a dar cuenta. También me voy a dar cuenta si solo copian y pegan de las diapositivas, sino que si usted me dice yo he tomado nota, pues yo espero que también usted haga un aporte personal de esa definición o que usted me ponga ahí la definición que usted copió y que me diga, yo entendí esto, esto y esto y esto, y esto es lo que significa tal cosa. Esto es lo que significa género, esto es lo que significa tal cosa. Así. Pero como les digo, yo no quiero que copien y peguen. Si no, les hubiera dejado una tarea que se tratara de un trabajo de investigación y ahí sí, mire, puede copiar, pegar y usted hace su aporte. Pero en este caso quiero que ustedes sean un poco más críticos porque la intención de este parcial es que ustedes me hagan saber cuánto han dominado el tema, cuánto se han involucrado ustedes con la información que se les ha dado. Así que no sé si con eso respondo a su duda. Sí, le queda Y más yo que tengo claro. una. Dígame. Sí, yo tengo no me quedó un poco claro o tengo un poco confuso cuando se hablaba acerca de visión y perspectiva de género. Creo que en eso no hacía mucha diferencia. No sé, lo voy a explicar y usted me corrige si estoy bien o me dice cuál es la diferencia. Creo Ok. que la visión trata de ver el ideal, ¿verdad? Y la perspectiva es ver en sí todo el contorno de lo que es o todo lo que implica la complejidad de lo que es esa ideología. Va, pero estamos hablando de visión de género o visión de igualdad, de no discriminación, porque yo les hablaba de la diferencia entre perspectiva de género y de ideología de género. Entonces no sé si me está hablando de la visión de igualdad, de equidad y no discriminación, o si me está hablando de la O ideología de sea, género. ideología de género. Ah, ok. Vaya. Eh, de la perspectiva de género lo que busca es la igualdad, la equidad y la no discriminación. Ahí sí estamos de acuerdo. Lo que busca es generalizar la idea de que no hay una diferencia entre hombres y mujeres, que esta diferencia morfológica no nos define por lo que nosotros vamos a hacer, con lo que nosotros vamos a hacer más bien. Pero la ideología de género
a lo que se refiere son estas creencias personales que nosotros tenemos, que pueden estar viciadas. Y yo les mencionaba el ejemplo. Por ejemplo, yo pude haber sido criada en por ejemplo, en una familia muy machista, en la que a mí me dicen que yo tengo que atender al hombre, que yo no tengo que salir de mi casa, etcétera, etcétera. Y yo considero que eso es lo correcto. Yo estoy juzgando desde mi contexto, pero eso no significa que eso sea lo más justo, ni significa que esa sea una perspectiva concreta que yo deba tener sobre el género. Entonces, esa es la principal diferencia, que la ideología de género son las creencias personales y que pueden estar viciadas, es decir, que puedo estar yo en un error. O también podemos entenderlo como las ideas que yo pueda ir, em, que yo pueda ir construyendo dependiendo de lo que voy leyendo, de lo que voy entendiendo, etcétera, etcétera, pero que pueden ser erradas, porque yo estoy teniendo una idea errónea de lo que es el género. Porque tal vez yo puedo creer que la igualdad de género no es necesaria o no está bien o para qué se va a querer, etcétera. Pero la perspectiva de género lo que busca es eso, igualdad, equidad y no discriminación. Si usted pregunta cuál es la diferencia entre perspectiva de género e ideología de género, es que la perspectiva de género lo que trata es de buscar esto, la igualdad dentro de esta relación que existe entre los géneros. Y la ideología de género lo que hace es que antepone, ante cualquier teoría, antepone sus propias creencias personales sobre el género. No sé si se está entendiendo. Sí, sí, ya le entendí. O sea que ideología es, por ejemplo, una persona que ha formado su propio concepto a partir solamente de ideas o suposiciones, porque sí, hay feministas que ni siquiera el manifiesto feminista han leído y no conocen de lo que es en sí que trata, y solo lo siguen por Exacto, una corriente nada más. exacto. Porque también podemos basarnos, nosotros podemos creer que es lo correcto, pero desde la desinformación. Recuerden ustedes que ahora en las redes sociales ustedes pueden encontrar una cantidad increíble de información, pero no significa que sea la correcta. Entonces, a veces uno puede creer cosas que no son lo correcto. Entonces, de ahí es donde viene la ideología de género y por eso se hace la... Así que no sé quién más tiene alguna pregunta antes de finalizar.